Bien, comenzamos. Ya estoy aquí. Lo que vamos a ver el día de hoy es formulación de hipótesis y selección de la muestra. Son pasos necesarios en algunos casos. En el caso de la hipótesis, no siempre vamos a hacer una investigación que requiera una hipótesis. Depende del alcance que tiene nuestra investigación, es si le vamos a poner hipótesis o no. Con respecto a la selección de la muestra, ahí sí, es necesario que nosotros tengamos personas que nos proporcionen la información que necesitamos y tenemos que saber qué necesitamos para establecer la muestra que nosotros requerimos para nuestro estudio. Pero vamos a empezar con las hipótesis, empezando por qué es una hipótesis. ¿Ustedes saben qué es una hipótesis? Mamá. ¿Nanaim? Ale, ¿estás ahí? Sí, maestra, aquí soy. ¿Sabes qué es una hipótesis? No, pero puedo investigarlo en Google. Ok, una hipótesis, al igual que los objetivos y al igual que el marco teórico, son una guía que nosotros establecemos, pero para la parte práctica de la investigación. O sea que la hipótesis establece qué es lo que podemos hacer o qué es lo que vamos a comprobar para ver si lo que yo creo es o no es. Una hipótesis es una suposición que nosotros hacemos como para predecir qué es lo que puede pasar cuando termine mi investigación. Y lo que yo hago después es confirmar si esa hipótesis se dio o no se dio. Más que nada, la hacemos cuando estamos hablando de estudios en donde queremos hacer la demostración de algo. Por eso no en todos los estudios se usa. Cuando estamos hablando de una investigación que tiene un alcance exploratorio, o sea, de que solo queremos tener el conocimiento sobre la problemática o lo que estemos investigando, o sea, no queremos nada más, no es necesario establecer una hipótesis, porque yo solo quiero conocimiento. Cuando estamos hablando de un estudio descriptivo, que tiene alcance descriptivo, al solo querer establecer características y que esas características sean lo más detalladas posible, no siempre hay que establecer una hipótesis. En este tipo de estudios se puede establecer una hipótesis, o más bien se debe establecer una hipótesis cuando nosotros queremos pronosticar algún valor. O sea, por ejemplo, que queramos pronosticar índices de natalidad, de mortalidad, empleo, desempleo. Cuando son cantidades o que nosotros queremos darle un valor estimado, usamos una hipótesis, pero no es de ley que para un estudio descriptivo se tenga que hacer una. Cuando hablamos de uno correlacional, sí tenemos que hacer una hipótesis y esa hipótesis es igual correlacional, porque tratamos de establecer la relación entre una variable y otra, y de eso se tratan las hipótesis, de ver qué tanto están relacionadas unas variables con otras y según lo que formula la hipótesis. En el caso de los estudios explicativos o causales, también se tiene que establecer una hipótesis y la hipótesis que se establece es de tipo causal. Ahorita vamos a ver los tipos de hipótesis que podemos manejar,
pero pues hay que dejar en claro, según el tipo de investigación, si hay que hacer una hipótesis o no. ¿Cuántas hipótesis podemos formular? Podemos establecer una, podemos establecer dos, podemos establecer tres. Realmente no hay una cantidad fija de hipótesis. ¿Qué va a definir cuántas hipótesis voy a tener? Mi planteamiento del problema. O sea, mis objetivos y mis preguntas. Si yo tengo un planteamiento muy complejo y que maneje muchas variables, yo puedo hacer varias hipótesis para cubrirlas todas. E incluso hay estudios que al tener muchas variables han llegado a tener como 15 variables, y pues para esas variables hay que establecer varias hipótesis. Sería muy extremo tratar de formular una hipótesis para muchas cosas. Entonces, depende de qué tan complejo es mi planteamiento del problema, es la cantidad de hipótesis que yo puedo establecer. También está el hecho de que a lo mejor, según la cantidad de preguntas de investigación que yo tengo, pues es la cantidad de hipótesis, porque esas hipótesis son las posibles respuestas a esas preguntas, y lo que yo voy a hacer es comprobar y verificar si se da o no se da, para saber si las preguntas se responden o no con eso. Y podría ser que, dependiendo de la cantidad de preguntas, sea la cantidad de hipótesis, pero no es una ley. O sea, puede ser una nada más, pueden ser varias, no hay una cantidad exacta. Las hipótesis no siempre son verdaderas. Lo que estamos tratando de hacer al establecer una hipótesis en una investigación es comprobar si es verdadera o no. El hecho de que nosotros no lleguemos a comprobarlo, o que sí, pero que resulte que es falsa, no es fracaso. O sea, no debe desembocar en un fracaso y decir, es que hice algo mal. No, simplemente según el proceso, la hipótesis resultó apoyada por los resultados o no, que es algo que puede pasar, y simplemente es aceptar el resultado que salió y considerar que así como puede ser verdadera la hipótesis, puede ser falsa. O sea, y lo que estamos tratando de hacer es descubrir si eso no es. O sea, que no nos debemos cegar de que es que mi hipótesis tenía que resultar verdadera porque pues mi estudio debía ser algo. No. Así como puede ser, puede no ser. ¿Qué son las variables? Hemos mencionado las variables en esta parte, pero pues, ¿qué son? Las variables es una característica, un fenómeno, características de fenómenos, entidades físicas, hechos, personas u otros seres vivos que pueden sufrir cambios, y que esos cambios o esas variaciones que sufren se pueden medir u observar. O sea, es todo lo que nuestra hipótesis tiene y que nosotros vamos a someter a comprobación después para que veamos si se da o no se da. Deja eso. Puede ser, las variables pueden ser el género, la marca de un coche, la motivación que tenemos hacia el trabajo, el atractivo físico, aprendizajes, bla, bla, bla. O sea, pueden ser un montón de cosas que nosotros, pues al establecer la hipótesis, debemos estar conscientes de que están ahí y especificar bien cuáles son las variables y las características
de esas variables, porque pues hay variables dependientes, variables independientes y variables, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de las otras. Que son como intermediarias o intervinientes, que ese tipo de variables modifican la relación entre la variable dependiente y la independiente. La dependiente, pues es, como el nombre lo dice, depende de lo que pase con la otra variable para que ocurra. Y la independiente, pues es la variable que no le pasa nada, que está por sí sola y por sí sola actúa. Esos son los tipos de variables que podemos manejar en una hipótesis. ¿De dónde surgen las hipótesis? Del planteamiento del problema y del marco teórico. De allá vienen. Cuando nosotros estamos planteando el problema y nos vamos familiarizando con la temática y con todo lo que la involucra y demás, nos podemos dar una respuesta tentativa de lo que puede ocurrir al final de la investigación, pero porque yo ya estoy trabajando sobre eso. Y cuando ya está todo bien estipulado, ya está todo bien fundamentado con los antecedentes de mi marco teórico, entonces yo puedo tener esa visión preliminar y tentativa y decir, bueno, es que esto va a pasar, bla, bla, bla. O sea, hacer nuestra propia suposición, pero formalizada. Y eso es lo que da lugar a una hipótesis. ¿Qué características debe tener una hipótesis? Principalmente debe tener 4. La hipótesis debe referirse a una situación real. O sea que debemos estar hablando de algo que podamos ver en nuestra realidad. No podemos establecer algo que solo en nuestra imaginación va a existir o que sea algo demasiado elevado como para que sea parte de este mundo. Tiene que ser lo más real posible. Y al tener la obligación, digamos, de que esa hipótesis se tiene que corroborar, pues debe ser de un ambiente específico o de una situación en específico y que esa situación esté a nuestro alcance, que nosotros tengamos la facilidad de comprobarlo cuando estemos haciendo el resto de la investigación. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. No podemos dejar nada para que sea confuso, no debemos dejar nada ambiguo, ni que ni siquiera nosotros podamos entender qué está pasando con la hipótesis. Tiene que ser súper concreto, no puede haber nada abstracto ni nada muy general, o sea, tiene que ser específico y tiene que ser lo más aterrizado posible. La relación propuesta entre las variables debe ser clara, lógica y creíble o posible. O sea que, como hemos visto que las hipótesis se establecen para estudios más que nada correlacionales y explicativos, que quieren una causa o decir que algo influye en otro algo, pues debemos ver que esa relación sí sea posible, que nosotros al momento de que lo observemos y lo verifiquemos, lo vayamos a medir y lo evaluemos, pues tiene que ser algo que sí se pueda dar en la realidad. Si no tienen esta característica, o sea, que sea una relación que difícilmente pueda darse, entonces estamos ante variables que no están
no son adecuadas o la relación que le tratamos de dar pues no es la que debe ser. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos. O sea, sé que lo que yo establezco ahí, debo poder observarlo en la realidad. Si no se puede observar en la realidad, si no tengo manera de medirlo siquiera, entonces hay algo que no está bien con la hipótesis y debo rectificar para que lo que yo ponga ahí se pueda comprobar empíricamente hablando. ¿Qué tipos de hipótesis tenemos? Tenemos principalmente 3. Las hipótesis de investigación, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis de investigación es la que normalmente se utiliza y es la que se establece después de hacer nuestra revisión de literatura y de plantear nuestro problema. Y son tentativas, tienen 2 o más variables, etcétera, etcétera. Es una hipótesis normal. Se puede simbolizar como HI, o sea, hipótesis de investigación, o si tenemos varias hipótesis, se pueden simbolizar con numeritos, H1, H2, H3, etcétera, etcétera, dependiendo de cuántas variables tiene el estudio. Pero si solo tiene una, con HI que le pongamos, es suficiente. También se le conoce como hipótesis de trabajo, se le puede llamar de las 2 maneras. Y pues al ver una hipótesis normal, pues estamos ante una hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación pues también tiene como que su clasificación y tenemos las hipótesis que plantean relaciones entre variables, pero que esa relación no es de causa-efecto. Esas son las hipótesis correlacionales, que son las que van con los estudios correlacionales. O sea que sí hay una relación, pero que una no causa lo que sucede con la otra. O sea, hay esa relación, pero no es de que una dependa completamente de la otra. También relaciones de causalidad, ahí sí, que son las hipótesis causales, donde sí hay una variable que depende de la otra para suceder y que esa, la variable independiente es la causante de lo que pasa con la dependiente. También hay de hipótesis de diferencia entre grupos y pues esa es muy parecida a la causal, o sea que sí hay cierta relación y que esa relación es tipo de causa y efecto, pero con otras cosas. En las hipótesis causales es donde se da esto de la variable dependiente y la variable independiente. Y también están las intervinientes, es lo que ya había mencionado hace ratito. Por ejemplo, cuando vemos aquí una hipótesis que dice dice, la exposición a programas violentos de televisión incide en mayor medida en la conducta agresiva de los niños cuando los padres están ausentes que cuando están presentes. Aquí nos está diciendo que la variable independiente es la exposición a programas violentos de televisión. Esa es la variable independiente. La dependiente es la conducta agresiva de los niños. O sea que los niños sean agresivos es porque ven programas de televisión. Eso es lo que se quiere establecer.
Y la interviniente es que depende de si están los papás presentes o no están presentes. O sea que cuando los papás están presentes y los niños están ante un programa de televisión violento, no es tanta su violencia desarrollada, pero porque el papá está ahí. Y que una vez que el papá desaparece y tiene la misma exposición a los programas, la violencia en el niño aumenta. Entonces, a eso se refiere y eso es lo que se quiere comprobar en esta hipótesis. ¿Qué tanto tiene que ver si está el papá o no? Y si realmente el niño es violento porque ve programas violentos. Y su grado de violencia es porque está mamá o papá ahí o no está. Y bueno, esas son las de investigación. Las hipótesis nulas son las que niegan a una hipótesis de investigación. O sea, en el caso de las hipótesis nulas, lo único que hacemos es que de una hipótesis de investigación establecida, planteamos una que la contradiga. O sea, que diga exactamente lo mismo, pero solo le agregamos no. Por ejemplo, decir, los adolescentes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Esa sería mi hipótesis de investigación. Y si yo hago una hipótesis nula de investigación, diría, los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Simplemente para hacer una hipótesis nula, agarro mi hipótesis de investigación y digo que no. Este tipo de hipótesis se simboliza con HO o H0 para decir que es hipótesis nula. Cuando se concluye nuestra investigación, puede resultar que se confirma la hipótesis de investigación y pues eso es lo que normalmente se busca. Pero también puede pasar que la que se compruebe sea la hipótesis nula, o sea, la negación. Y el investigador, independientemente de cuál resulte ser comprobada, la tiene que aceptar porque al fin y al cabo eso es lo que está buscando, una respuesta. Y si me está resultando que la negación es la respuesta, pues bienvenida. No nos podemos poner a hacer berrinches porque lo que yo creía, pues no fue, sino todo lo contrario. ¿Qué son las hipótesis alternativas? En las hipótesis alternativas, digamos que son posibilidades alternas, como el nombre lo dice, de lo que puede resultar en la investigación. Y es una alternativa que se da ante la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Por ejemplo, decimos que en la hipótesis de investigación dice que un automóvil es de color negro. Y la hipótesis nula te va a decir que ese automóvil no es de color negro. Una hipótesis alternativa te va a decir que el automóvil es de color azul, o es de color verde, o es de color blanco, pero te está dando otras posibilidades que pueden estar también fuera de la hipótesis de investigación o de la hipótesis nula. Y esa es una hipótesis alternativa. En cuanto a la cantidad, pues ya dijimos que no hay una cantidad específica de hipótesis que debemos usar. Depende mucho del tipo de investigación y también depende de lo que hayamos puesto en el planteamiento del problema. Si nosotros tenemos un problema que no es tan complicado, con una o dos hipótesis puede bastar. Si tenemos algo demasiado complejo, muchas cosas que verificar, muchas variables que manipular,
entonces podemos hacer más hipótesis. Esas hipótesis se deben poder comprobar, debe haber una verificación de ellas y más o menos la misma hipótesis te dice qué es lo que debes verificar y más o menos de qué manera se podría verificar. Y puede ser que con una sola investigación no se compruebe completamente la hipótesis. O sea, si da un resultado, pues, afirmativo, por decir así, y con una sola investigación puede que no baste. Entonces, aquí lo que importa es que, pues, podamos hacer esa verificación y mientras más se pueda comprobar y más resulte en lo mismo, pues más creíble va a ser, más credibilidad va a tener. ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos con la hipótesis y resulta que la investigación resultó a favor de la hipótesis? Pues mientras más a favor sea, pues está mejor, estamos comprobando la hipótesis, pero el hecho de que resulte en contra, pues no quiere decir, como ya había mencionado, que hicimos algo mal, sino que pues simplemente lo que yo creía y lo que al parecer podía resultar no es, y estoy comprobándolo y estoy abierto completamente a lo que sucede en el resultado porque de eso se trata. O sea, yo lo que quiero es tener la verdad. Y si lo que yo puse en mi hipótesis resultó que no era la verdad, lo tengo que aceptar. Entonces va a ser igual de enriquecedor para una investigación que resulte a favor de la hipótesis o en contra. Es igual. Las variables es necesario, es completamente necesario que sepamos cuáles son las variables de la hipótesis, que se puedan definir y que a todos nos quede claro cuáles son las variables que estamos involucrando en la hipótesis. ¿Por qué razón? Primero, para que el investigador, sus colegas, los lectores o usuarios del estudio en general, cualquier persona que lea la investigación, le den el mismo significado a las variables. Porque si nosotros lo entendemos de una manera y luego el que lee la investigación lo entiende de otra, o alguien que quiera trabajar en la misma investigación lo entiende de otra manera, entonces no hubo una definición correcta de las variables o no están bien establecidas como para que sepamos cuáles son y que sea igual para todos. Segundo motivo, para asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, que podamos obtener datos de la realidad. O sea, mientras mejor definidas estén las variables, más vamos a poder obtener los datos que necesitamos para que sea comprobada. Y 3, para evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación, porque las variables y no solo las hipótesis se contextualizan. O sea que debemos tener clara las variables y lo que significan dentro de la investigación para que pueda haber una evaluación más cerca de la realidad y que los resultados de esa evaluación pues sean conforme a la realidad. Aquí también habla sobre las formas de definir, o sea, cómo podemos definir a las variables o qué definición van a tener dentro de la investigación. Y hay dos formas, la forma conceptual y la forma operacional. En la conceptual son las definiciones que encontramos básicamente en el diccionario o que alguien ya se tomó la molestia de decir cuál es su definición. Por ejemplo, si agarramos el tema de inteligencia emocional y le damos una definición
conceptual es la que aparece en cualquier libro donde lo defina, que dice capacidad para reconocer y controlar nuestros sentimientos y emociones. Así se define conceptualmente la inteligencia emocional. En el caso de la definición operacional, pues tiene que ver con los procedimientos que debemos seguir para definir un concepto. Si volvemos a agarrar el de la inteligencia emocional y le vamos a dar una definición operacional, pues se usa un instrumento que evalúe nuestra inteligencia emocional. O sea, una cosa es decir qué es la inteligencia emocional en general y que yo quiera saber cuál es mi grado de inteligencia emocional. Entonces, para que yo sepa si tengo inteligencia emocional o no, utilizo un instrumento especializado y lo que resulte de esa aplicación del instrumento va a ser la definición operacional de la inteligencia emocional. Lo mismo pasa cuando hablamos de otras temáticas, por ejemplo, de la salud. ¿Qué es la salud de manera conceptual? Pues es la ausencia de enfermedad. Pero si yo hablo de la definición de salud en cuestión operacional, pues eso viene a partir de análisis clínicos, estudios que a mí me realizan, por ejemplo, una prueba de sangre, las pruebas de orina, cualquier estudio en el que me vaya a arrojar un resultado y que si todo sale bien, entonces se puede decir que yo estoy saludable, que yo tengo salud. ¿Sí quedó claro esta parte? ¿Puede repetir una vez? Porque a mí sí no me quedó muy... Esta última parte de que la definición de salud es que la ausencia de las enfermedades, pero me confundí con lo otro que dijo. Ok, la definición conceptual de salud, pues es lo que, si tú te vas al diccionario y buscas salud, te va a salir una definición. Esa definición es conceptual. Pero si tú quieres la definición de salud operacional, entonces tienes que hacer un procedimiento que compruebe si tú tienes salud o no. Por ejemplo, en tu caso que tienes COVID. Tú antes de que te sintieras mal, pues se puede decir que estabas bien de salud. Pero una vez que te empezaste a sentir mal, y dices, bueno, es que yo ya no tengo las características de una persona saludable. ¿Y cómo voy a comprobar que estoy enfermo? Con análisis. La prueba que te hacen de meterte un hisopo en la nariz y no sé en qué otras partes del cuerpo, creo que en la laringe también. Sí, te lo meten en la... Esas pruebas se hacen para comprobar cómo está tu salud y en este caso para diagnosticarte la enfermedad. Entonces, el resultado que tú obtuviste después de la prueba ya es una definición operacional. O sea que en esas pruebas que te hicieron salió que tú no eres saludable, salió que estás enferma. Y si buscamos la definición de enfermo, la conceptual, pues te va a decir qué es un enfermo. Y en operacional, pues salió que por lo que tú tienes, los síntomas que presentaste y según la prueba que te hicieron, estás enferma. ¿Se entendió mejor o no? Sí, ya, ahora sí. ¡Excelente! Eso es todo con respecto a la hipótesis. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, acabo de sacar una hipótesis, pero no sé si está bien. A ver, dime, cuéntame. A ver, el aumento del embarazo en los jóvenes entre los 19 años son de tener relaciones sexuales a temprana edad
y esto trae como consecuencia como consecuencia a realizar el aborto ilegal, pudiendo ocasionar la pérdida de las dos personas. Eso me parece más una explicación o una justificación que una hipótesis. Tiene que haber algo concreto. O sea, decir, el tema es el aborto, ¿no? Vamos a suponer El aborto a temprana edad. que la hipótesis puede decir que el aborto, vamos a poner en adolescentes, el aborto en adolescentes se da porque no se usan métodos anticonceptivos adecuadamente o simplemente no se usan, o sea, algo así. Hay que definir qué es lo que causa que se dé el aborto. Entonces vamos a decir que se da porque, o puede ser así como que el aborto en adolescentes se da porque las personas no tienen los recursos para tener al bebé. Algo así. Eso sería hipótesis. Entonces, habría que medir la cuestión de los recursos económicos y decir si eso tiene influencia en que se den los abortos o no. Y ya tenemos con qué trabajar. O sea, más o menos algo así tiene que ser la hipótesis. Vamos con la selección de la muestra. ¿Qué necesitamos para seleccionar una muestra? Primero que nada, establecer a la población. ¿Desde dónde se establece la población? Desde el planteamiento del problema. Si se dan cuenta, todo sale del planteamiento del problema. Y mientras más definido esté el planteamiento del problema, o sea que establecemos personas, establecemos lugares, establecemos edades, o en tu caso que estás hablando del aborto, pues tu población te debe quedar clara cuál es desde el principio, para que cuando tú vayas a seleccionar tu muestra, pues tú ya sepas a qué personas tienes que agarrar. Y lo único que va a quedar pendiente es cuántas personas con esas características necesitas. Una muestra, pues es una parte de la población, es una parte proporcional que puedes utilizar para tu estudio y que dependiendo de lo que arrojen, pues se podría generalizar. Claro que hablando de estudios sociales es muy difícil hacer una generalización porque siempre van a haber excepciones. Pero aquí lo único que podemos hacer es que pues, se aplique para la mayoría. Y pues en este tipo de cosas la mayoría gana, pero siempre van a haber excepciones. No puede haber una totalidad. Esa muestra, pues que es nuestra parte proporcional y nosotros tenemos que elegirla adecuadamente. ¿Cuál es el proceso para que nosotros seleccionemos a la muestra? El primer paso es determinar la unidad de análisis y o muestreo, o sea, ¿quiénes? ¿Qué o quiénes? Porque también como podemos hacer investigación sobre cosas, pues hay que preguntar qué o quién, si estamos hablando de personas y demás. Y si tú estableces desde tu planteamiento del problema quiénes son, y ahorita que podemos tomar el ejemplo del aborto de las adolescentes, podemos establecer que sean niñas, adolescentes de entre 13 y 17 años, vamos a suponer, que sean de bajos recursos y que vivan en poblados aislados, vamos a suponer. Ahí
tú ya tienes una especificación bastante concreta de tu población y vas a ir a buscar personas que tengan todas esas características y obviamente que deben estar embarazadas. Niñas de entre 15 a 17 años, no de 15, de 13 a 17 años, que estén embarazadas, que no tengan muchos recursos económicos y que vivan hasta donde se perdió Tarzán a la vuelta, más o menos. Y que sea obviamente una población pobre. Y ahí es a donde vas a ir y a esas personas vas a buscar para que tú puedas hacer tu estudio. Mientras más definida esté esa situación, mejor. Después de que has determinado a tu población, lo que sigue es delimitar la cantidad que tú vas a necesitar y también el método que vas a usar para elegir a tu población. Hay 2 métodos para hacer esta elección, que es el probabilístico y el no probabilístico. El probabilístico es una elección que nosotros hacemos al azar. O sea que cualquier persona tiene la misma probabilidad de ser elegida para el estudio. Y pues es un poquito más técnico y que maneja cálculos y demás cosas. Incluso utiliza programas para que esta elección pues sea completamente azarosa, que pues es lo que salió casi en el software, en la maquinita, y pues a esas personas voy a agarrar. Y obviamente pues se van a incluir personas que cumplan con las características que tú requieres. Cuando es no probabilística, es una selección que hace el investigador. O sea, el investigador decide quiénes van a formar parte de la muestra. Aquí no hay nada azaroso. Es el propio investigador el que dice quién va y quién no va. Las muestras probabilísticas, hay varios tipos de muestras probabilísticas y tenemos la que es el cálculo del tamaño de muestra. O sea, hay software que dependiendo de la cantidad total de personas que podrían tener esa característica o que las tienen, pues te dice exactamente lo que necesitas de manera proporcional para poder sacar conclusiones acertadas. Uno de esos es que tengan programas stats y eso se puede bajar de internet. O sea, cuando hacemos ese cálculo, pues hay que usar un programita y pues se pueden descargar de internet. Tienen un margen de error de entre 0.5 a 5%. Punto 1 a 5% de margen de error. Y confianza de entre de 0.99 a 99%. 0.95 a 0.99% de confiabilidad. Y pues la principal característica es que todo es seleccionado al azar. También tenemos la muestra probabilística estratificada y la que es por racimos. Ahí pues depende mucho del tipo de investigación que nosotros vayamos a manejar, pues es el tipo de método que vamos a hacer para seleccionar nuestra muestra. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, maestro, creo que no. Ok. Lo que ustedes van a hacer en el hada número 2, igual que en el hada 1, tienen una pequeña sección en donde hay
más que un ejercicio, son como que preguntitas que les pueden orientar a la formulación de la hipótesis y a la selección de la muestra. Claro que en el caso de la selección de la muestra, pues simplemente es una descripción, o sea, lo que me tienen que poner es una descripción de la población que ustedes quieren manejar y la cantidad de personas que ustedes planean en su imaginación, porque todo es imaginario, que ustedes creen que necesita su estudio. De hecho, se recomienda que pues, sea una cantidad considerable y creo que lo mínimo que requiere una investigación serían, me parece, como 30 individuos mínimo, de 30 a 50 mínimo. Y obviamente pues ya si es una investigación más grande o que quieres tener mejores resultados, pues te avientas a tener muchas personas con las cuales trabajar. Solo en el caso de los censos se tiene que usar a la totalidad de la población. Pero hablando de cualquier tipo de investigación, es nada más una muestra proporcional y el investigador decide esa muestra proporcional. En el caso de ustedes, pues de 30 a 50 personas sería como que lo más ideal que ustedes vayan y les pregunten, pero pues no les voy a pedir que vayan y les pregunten, solo es establecer su muestra. ¿Quiénes serían? ¿Qué características tendrían? ¿Y cuántas personas elegirían para poder hacer la prueba o para poder recolectar los datos? Y también si esas personas pueden ser seleccionadas al azar o si ustedes la tienen que elegir y cuáles son los motivos por los que escogerían un tipo de método de selección. ¿Quedó claro qué van a hacer? Les vamos a hacer como un tipo de encuesta, ¿no? Supuestamente. Bueno, aquí no nos metimos con el paso de la recolección de la información. O sea, depende mucho de la temática, el tipo de técnica que nosotros vayamos a usar, o el instrumento, más bien. Porque muchos se van por lo más fácil, que es, como acabas de mencionar, hacer una encuesta. Pero esto no se hace por cuestión de qué es más fácil o qué es más difícil. Depende de lo que la investigación requiera. Por ejemplo, tu tema que es un tema fuerte y porque estamos hablando de menores de edad. Entonces puede ser que una encuesta no sea lo más adecuado. Puede ser alguna entrevista, puede ser grupos de control, o sea, son como de esos lugares que tratan problemáticas fuertes de tipo de rehabilitación o de duelo, o sea, cuando tratamos de manejar el duelo y cuestiones muy psicológicas también, que se dan esos grupos que se reúnen cada determinado tiempo y se sientan en círculo a hablar de esas situaciones que viven y que no pueden superar de alguna manera. Eso también se puede utilizar como una técnica de recolección de datos, siempre y cuando la persona que lo utilice lo sepa manejar. Porque pues no es nada más llegar y cuénteme sus problemas. No, nosotros debemos hacer un cuestionario, o sea, debemos hacer unas preguntas como si fuéramos a entrevistar a alguien, pero pues son preguntas que van a ir dirigidas a varias personas y que debe haber esa interacción entre ellas y el investigador y buscar que todas esas preguntas que te has planteado se respondan y te sirvan para obtener tus datos. Lo que vayas a hacer sí depende mucho de tu tema y de lo que quieres y necesitas. Una encuesta no siempre es lo mejor. ¿Alguna otra pregunta?
¿Se lo vamos a mandar en el mismo documento? Sí, en el archivo de la rúbrica que está para el ADA 2, ahí pueden escribir todo. O sea, no es necesario que hagan un archivo diferente si lo pueden hacer ahí mismo. Ok. Muy bien, entonces podemos dar por terminada la sesión. El lunes nos vemos para que yo les dé su calificación final y sepan si están libres de esta materia o todavía no. ¿Sale? Espero sus actividades el sábado. Yo entre hoy y mañana les subo el archivo del proyecto final, que tampoco es la gran cosa. O sea, básicamente con ustedes es agarrar lo que ya hicieron en las otras 2 hadas y ponerlas en el mismo archivo, en ese orden, como un portafolio de tareas, pero pues es un archivo nada más. ¿Ok? Entonces se lo subo entre hoy y mañana tempranito, si no se puede hoy, para que el sábado entreguen todo y con eso ya terminen y el lunes los veo para decirles cómo les fue. Dale. Ok, maestra. Muy bien, excelente. Ale, no sé si tienes la posibilidad de hablar con Andrea y decirle que aunque no esté entrando a las clases, que si es posible que haga sus tareas, yo se las acepto con mucho gusto y ya está la justificación oficial de que ustedes están enfermas y por eso no están entrando a clase. Pero si le puedes decir eso, te lo agradecería mucho. De hecho, ella ya llegó aquí con mi abuelita. Entonces, está aquí junto a mí, de hecho. ¿Quién? André. Ah, bueno, entonces creo que ya me escuchó y dile que sí, le acepto sus tareas de Tengo acompañamiento. audífonos, maestra, pero sí. Ok, Sí, ya reprobaste. no, que aunque no entre, que entregue las tareas si puede y yo pues hago lo posible por ayudarla para que no vuelva a reprobar porque no sé cuántas veces ya tomó este acompañamiento y para que no repruebe. Dale. Sí, maestra. Está bien, perfecto. Entonces nos vemos el lunes, chicos. Cuídense mucho, sobre todo tú, Ale, que estás enferma. Gracias. Otra. Bye. Hasta luego. Adiós.